Me llamo Andrés Herrera. Trabajo como guardia nocturno en uno de los edificios más grandes y conocidos de México. No voy a decir el nombre. No hace falta. Es un lugar por el que casi todos han pasado alguna vez. Un edificio que aparece en postales, noticias y mapas, y que de día funciona como cualquier otro. De noche, después de cierta hora, cambia de forma precisa y documentada. Antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde estás escuchando esto? ¿Y qué edificio crees que es? Vamos a ver quién acierta, porque lo que ocurrió ahí no depende de creer o no creer. Depende de estar en el lugar correcto, a la hora equivocada. Si te quedas, vas a entender por qué nadie dura en ese turno y qué detalle separa una noche normal de algo que no se puede deshacer. Acepté ese turno porque nadie más lo quería. El horario comenzaba a medianoche y terminaba al amanecer, a la 1:55 de la mañana. El edificio ya estaba completamente vacío. Las puertas principales quedaban selladas. Las luces se reducían a emergencia y los ascensores se bloqueaban piso por piso. El silencio no es absoluto. Hay un zumbido constante del sistema eléctrico y el paso del aire por los ductos. A la 1:58 de la mañana pasé mi credencial por el torniquete. El lector emitió un pitido limpio. La cámara frontal registró mi rostro sin distorsión. Crucé el vestíbulo de mármol, frío incluso a través de las botas. Revisé el libro de incidencias y me senté frente al monitor de seguridad. 12 cámaras activas, imagen estable, reloj sincronizado. Todo estaba en orden. A las 12 en punto, una sola pantalla parpadeó durante menos de un segundo. El sistema no marcó falla. Cuando la imagen volvió, la puerta del corredor 2 bytes aparecía abierta. Esa puerta permanece sellada durante el turno nocturno. No existe autorización para abrirla a esa hora. Aún así, desde la rendija salía una luz amarilla constante, como si dentro hubiese algo funcionando sin permiso. No revisé la cámara otra vez. Me levanté de inmediato, porque ese pasillo está fuera de ruta y no tiene tránsito nocturno. Tomé la linterna y caminé hacia el corredor principal. El cambio de sonido es lo primero que se nota. El mármol del vestíbulo amplifica cada paso, pero el pasillo absorbe el ruido y lo devuelve apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen del edificio. Las luces de emergencia proyectan un tono verdoso que aplana las paredes y elimina las sombras normales. A mitad del corredor, el radio en mi hombro emitió estática durante 2 segundos y luego transmitió una instrucción clara, sin interferencia, con voz masculina y registro interno: sube por la escalera. No era una grabación automática. El canal estaba asignado solo a mi unidad. Me detuve frente a la puerta de la escalera de incendios. El letrero indicaba acceso restringido después de la medianoche, pero el picaporte estaba tibio, como si alguien lo hubiera usado segundos antes. Empujé la puerta. Se abrió sin resistencia. Dentro, el aire era más húmedo y olía a concreto frío. Alumbré hacia arriba y vi los números de los pisos marcados en la pared. Del tercer nivel venía un sonido seco y rítmico, como un tacón golpeando metal. Una vez cada 3 segundos, siempre a la misma distancia. No era eco, era desplazamiento. Subí sin apurar el paso porque el sonido marcaba un ritmo constante y no se alejaba. Cada tramo de escalera tenía la misma temperatura hasta que crucé el descanso del segundo piso. Ahí el aire cambió. Estaba más cálido y olía a plástico viejo, como equipo encendido durante horas. La luz de emergencia del tercer nivel estaba activa cuando no debía. Al llegar, vi la puerta del corredor 2 bytes abierta exactamente 10 centímetros. La linterna iluminó el piso y mostró una franja amarilla fija, sin parpadeo,
como si viniera de un foco industrial. Empujé la puerta con la punta del zapato. No crujió dentro. El pasillo estaba despejado y limpio, pero las paredes tenían marcas recientes de cinta arrancada. Al fondo, una mesa plegable sostenía un grabador de cinta, girando en vacío. El sonido que había escuchado no era un tacón, era el mecanismo del carrete, avanzando a intervalos regulares. Me acerqué y presioné detener. El grabador no respondió. La cinta siguió corriendo. En ese momento, el radio volvió a transmitir. Esta vez dijo mi nombre completo, con la misma entonación que usan en los comunicados oficiales. Miré el monitor portátil del CF de Kinko que llevo colgado del cinturón. La cámara del vestíbulo mostraba a alguien pasando su credencial por el torniquete. La hora era la 1:58 de la mañana, otra vez. La imagen del monitor no se cortó ni distorsionó. Mostraba con claridad a un guardia entrando por el acceso principal, usando el mismo uniforme, la misma postura y el mismo gesto mecánico. Al pasar la credencial, no era parecido, era idéntico. El reloj del sistema marcaba 1:05, las 8 de la mañana, aunque mi reloj seguía avanzando y marcaba después de las 2:10. Bajé la mirada al grabador. La cinta se detuvo sola y rebobinó unos segundos. Luego comenzó a reproducir audio. No era ruido ambiente, era mi voz leyendo el parte inicial del turno, palabra por palabra, con la misma pausa que había hecho al anotar la hora. La grabación avanzó y reprodujo una frase que todavía no había dicho esa noche, describiendo la puerta abierta del corredor 2 bytes. Cuando terminó, el grabador emitió un clic seco y quedó en silencio. En ese instante, escuché pasos reales detrás de mí. Entrando al pasillo no. Venían corriendo. Caminaban con la seguridad de alguien que conoce el lugar. Me giré apuntando la linterna. El pasillo estaba vacío, pero la cámara del techo, visible al fondo, giró lentamente hasta enfocarme. El radio volvió a activarse, ya sin estática. La voz habló con tono administrativo y dio una orden precisa: permanezca en su posición. El sistema está sincronizando el relevo. No obedecí de inmediato. Di un paso atrás y choqué con la pared. Sentí la vibración leve del edificio, no como un temblor, sino como cuando un sistema grande cambia de carga. El monitor portátil mostró la cámara del corredor principal. El otro guardia avanzaba por el vestíbulo, cruzaba el mármol, revisaba el libro de incidencias y se sentaba frente al CF. Tevincon repitió cada movimiento con exactitud. En la esquina de la pantalla apareció un texto automático del sistema en turno activo. Observé un detalle que no había notado antes. En la imagen, el reflejo del vidrio no coincidía con el ángulo de las luces. La figura proyectaba sombra en dirección opuesta a la mía. El radio volvió a emitir audio, esta vez continuo, describiendo acciones en tiempo real, con segundos de anticipación. Decía cuando yo iba a mover el brazo, cuando iba a mirar a la cámara, cuando iba a quedarme quieto. Intenté salir del pasillo. La puerta se cerró con un golpe seco y el seguro descendió solo. El monitor marcó un cambio de estado en acceso reasignado. En ese momento entendí que el edificio no estaba fallando ni repitiendo un error. Estaba ejecutando un reemplazo completo, usando registros, horarios y copias exactas para mantener el turno sin interrupciones. El sistema confirmó el cambio con un sonido corto, igual al pitido del torniquete. En el monitor apareció una nueva etiqueta, bajo mi nombre, en estado en transición. El otro guardia levantó la vista y miró directo a la cámara, como si pudiera verme. Se puso de pie y caminó hacia el pasillo principal. Cada paso que daba coincidía con una vibración leve bajo mis botas.
El radio anunció una cuenta regresiva funcional, no en números, sino en acciones, cierre de accesos, bloqueo de escaleras, reasignación de cámaras. La luz del corredor bajó un punto de intensidad y el aire se volvió más denso. El grabador se encendió otra vez y comenzó a registrar mi respiración con una claridad que no tenía micrófono para captar. En la pantalla apareció la ruta del relevo marcada en verde. Terminaba exactamente donde yo estaba. La puerta del pasillo se abrió sin ruido. No entró nadie. La cámara giró para cubrir el umbral y el sistema marcó un evento final en turno estabilizado. Comprendí que el edificio no necesitaba expulsarme, solo necesitaba que yo me quedara quieto el tiempo suficiente para cerrar el ciclo. Me quedé inmóvil, porque cualquier otro movimiento ya estaba previsto. El monitor portátil mostró la última actualización del sistema. Mi nombre dejó de figurar como operador activo y pasó a una columna lateral, sin descripción. En la cámara del vestíbulo, el otro guardia respondió a una llamada inexistente por el radio y confirmó que el turno estaba estable. Nadie cuestionó nada. El edificio siguió funcionando. Las luces permanecieron en emergencia, los ascensores bloqueados, las puertas selladas. Todo normal. A las 6 de la mañana, según el registro, el guardia salió por la puerta principal y entregó el turno sin incidencias. Esa imagen quedó archivada como cierre correcto. Yo seguía en el pasillo 2 bytes, sin acceso, sin radio y sin registro. La última cosa que escuché antes de que el grabador se apagara fue la misma frase con la que se inicia cada turno a operador asignado. Desde entonces, cada noche, después de las 2 de la mañana, ese edificio sigue abierto. La pregunta no es qué hace el edificio a esa hora. La pregunta es cuántas personas entran creyendo que trabajan ahí y cuántas salen siendo reemplazadas sin que nadie lo note. No hubo rescate ni cierre del edificio. Lo sé, porque sigo escuchando el mismo patrón cada noche. A la 1:58 de la mañana, el torniquete registra una entrada limpia. A las 2 en punto, una cámara parpadea menos de un segundo. A las 2:01, una puerta que no debería abrirse queda entreabierta. Lo sé porque esas grabaciones siguen existiendo y porque, en algunas noches, el sistema vuelve a reproducir mi voz, describiendo eventos que todavía no ocurrieron para otros. El edificio no se alimenta del miedo ni del error. Se alimenta de continuidad. Mantiene el turno activo creando copias funcionales, usando personas reales como plantillas operativas. Si estás escuchando esto desde una ciudad donde hay un edificio famoso que nunca cierra del todo, revisa el horario del personal nocturno. Pregunta cuánto dura la gente en ese turno y, sobre todo, presta atención a una cosa concreta. Así, después de las 2 de la mañana, ves a alguien que hace su trabajo con demasiada precisión, sin dudar, sin equivocarse. No es porque sea eficiente, es porque ya pasó por el reemplazo y el edificio decidió que esa versión es la que se queda. El tiempo dentro del pasillo dejó de avanzar, como afuera. No lo digo como metáfora. El reloj del monitor portátil quedó fijo en las 2:01, las 4 de la mañana, mientras el sonido del edificio seguía su ciclo completo. Escuché el cambio de presión en los ductos cuando el sistema diurno comenzó a prepararse, aunque para mí seguía siendo noche. A intervalos regulares, las cámaras se activaban una por una, revisando espacios vacíos, confirmando que todo estuviera en orden. En una de las pantallas apareció un archivo nuevo, creado sin notificación previa. Llevaba mi nombre completo, seguido de una etiqueta que no figuraba en ningún manual.
en versión base. Al abrirlo, vi imágenes de otros turnos, otras noches, otros guardias, todos parados exactamente donde yo estaba, mirando la misma cámara, con la misma postura rígida. Algunos archivos estaban marcados como obsoletos, otros como exitosos. Entendí que el edificio no improvisa, prueba, compara y conserva solo la versión que no falla. El sistema empezó a hacer algo nuevo. No se limitó a observar, comenzó a ajustar. La luz del pasillo subió apenas un nivel y el aire se volvió más seco, como si calibrara condiciones óptimas. En el monitor apareció una superposición técnica sobre mi imagen en líneas finas, marcando postura, ángulo de la cabeza, tiempo de reacción entre un movimiento y otro. Cada vez que respiraba fuera del patrón, el radio emitía un pulso corto y el gráfico se corregía. En la cámara del vestíbulo, el guardia activo cometió un error mínimo al firmar el libro de incidencias. El sistema lo registró como desviación tolerable. A los pocos segundos, la firma se repitió en otra toma, idéntica, sin temblor. Comprendí que el edificio no solo reemplaza, optimiza, usa a quien queda atrapado para pulir a quien sale. Yo no estaba siendo castigado, estaba siendo utilizado como referencia para eliminar fallas humanas del turno nocturno. El edificio comenzó a usar mis respuestas para anticipar comportamientos externos. Lo vi cuando una cámara mostró al guardia activo deteniéndose frente a un ascensor bloqueado. Antes de que dudara, el sistema ya había ajustado la señalización y liberado el piso correcto. En mi monitor, una nota técnica apareció asociada a mi archivo en corrección aplicada. El grabador registró una respiración que no era mía, sincronizada con la mía, como si alguien ensayara el ritmo. Las paredes del pasillo vibraron con un pulso breve y el texto cambió a entrenamiento en curso. Comprendí que cada noche no solo se reemplaza a una persona, sino que se perfecciona el entorno para que la siguiente no tenga margen de error. El edificio aprendía a guiar decisiones antes de que existieran, y yo era el modelo que alimentaba esa previsión. En ese punto supe que salir no dependía de fuerza ni de tiempo. Dependía de romper la utilidad que el sistema había encontrado en Mina. Intenté hacer algo que el sistema no pudiera corregir. No corrí, no grité, no forcé puertas. Me quedé quieto durante demasiado tiempo. El monitor tardó en reaccionar. Por primera vez desde que todo comenzó, hubo un retraso real entre mi acción y la respuesta del edificio. Las líneas de corrección quedaron suspendidas, sin ajustar postura ni respiración. El radio emitió un tono largo, continuo, sin mensaje asociado. En la cámara del vestíbulo, el guardia activo se detuvo en seco, como si hubiera perdido una referencia. El sistema intentó compensar liberando cámaras, abriendo accesos secundarios, recalculando rutas. Nada encajaba. El archivo, con mi nombre, cambió de estado otra vez. La etiqueta versión base fue reemplazada por una nueva inconsistente. Entendí que el edificio no sabe qué hacer con alguien que no ejecuta ni resiste, solo con alguien que deja de servir. La respuesta no fue inmediata. El edificio mantuvo todos los sistemas activos, pero sin aplicar correcciones. Las cámaras dejaron de seguirme y pasaron a un modo fijo, como si yo ya no fuera relevante para el proceso. El grabador se apagó sin aviso. En el monitor portátil, el archivo asociado a mi nombre se cerró solo y desapareció de la lista. En su lugar, apareció un nuevo estado general del sistema en turno, en evaluación. En el vestíbulo, el guardia activo retomó el movimiento con una torpeza leve, suficiente para ser notada. Se equivocó de pasillo, corrigió tarde
y revisó una puerta que no estaba en su ruta. Nadie intervino en el edificio, permitió el error. Entendí entonces que el ciclo no se había roto, solo había pasado a otra fase. Cuando una versión deja de ser útil, no se elimina de inmediato. Se observa qué ocurre sin ella. El sistema necesitaba comprobar si podía seguir funcionando sin mi patrón. Y si no podía, buscaría otra forma de obtenerlo. El edificio tomó una decisión silenciosa. Las luces de emergencia cambiaron de tono y el aire recuperó la humedad inicial. El estado del sistema pasó de turno en evaluación a continuidad asistida. En el monitor apareció una secuencia nueva, sin referencia humana, directa en simulación. La cámara del corredor 2 bytes mostró el mismo pasillo vacío, pero el reloj avanzaba por primera vez, desde las 2 a 14. Cada segundo añadía datos al archivo general, sin asociarlos a ningún operador. En el vestíbulo, el guardia activo terminó el turno con errores pequeños que nadie corrigió. A las 6 de la mañana, salió por la puerta principal y el sistema cerró el registro como válido. Yo seguía allí, pero ya no era parte del cálculo. El edificio había aprendido a operar sin mí, al menos por esa noche. Entendí el riesgo real. Cuando el sistema descubre que puede prescindir de una versión, la deja atrás sin salida ni función, convertida en residuo operativo. Con el reloj avanzando otra vez, el edificio empezó a cerrar capas, no puertas ni accesos, sino registros. Los monitores fueron apagándose por sectores, dejando solo una cámara activa, la del corredor 2 bytes, fija sobre mí. El radio quedó en silencio absoluto, sin estática, sin portadora. El aire se volvió estable, como en cualquier edificio funcionando correctamente. En el vestíbulo ya no había nadie. El turno había terminado para todos, menos para mí. Encaminé hacia la puerta del pasillo y la encontré abierta. No hubo resistencia ni bloqueo. Afuera, el corredor estaba vacío y limpio, sin marcas de cinta, sin mesa, sin grabador. El edificio había borrado el escenario completo. Al llegar al vestíbulo, vi el libro de incidencia cerrado, con la firma del guardia activo y la hora correcta de salida. No había rastro de mi entrada. En el torniquete, el lector no reaccionó. No estaba bloqueado, simplemente no me reconocía. Comprendí que el sistema no me retenía por fuerza. Me había dejado fuera de todo lo que define a alguien como parte del edificio. Seguí caminando, porque quedarse ya no tenía ningún propósito. Salí por la puerta principal, sin que nadie me detuviera. Afuera, la ciudad ya estaba despierta. Autos pasando, gente caminando. El sonido normal de una mañana cualquiera. Miré atrás, esperando ver algo distinto en la fachada. ¿Alguna señal de que el edificio había cambiado? No había nada. Era el mismo lugar, famoso, que todos reconocen. Caminé varias cuadras antes de revisar mi teléfono. No tenía llamadas, no tenía mensajes, no tenía señal de red durante el tiempo exacto en que estuve dentro. Al llegar a casa, intenté escribir lo ocurrido, mientras los detalles estaban frescos. No pude. Cada vez que intentaba describir el pasillo, la puerta 2 bytes o el sistema, las palabras se volvían imprecisas, como si el lenguaje no encajara. Días después, volví al edificio como visitante. De día, todo funcionaba perfecto. Pregunté por el turno nocturno. Me dijeron que el personal rota constantemente y que nunca hay incidencia. Cuando pregunté por mi nombre, nadie lo reconoció. Esa noche entendí la última regla, que el edificio no escribe ningún protocolo, no elimina a quienes reemplaza. Los deja salir para comprobar
Si todavía pueden hablar de ello, sin alterar el funcionamiento, y si pueden, los observa desde lejos, esperando la próxima vez que crucen una puerta después de las 2 de la madrugada. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo más preciso. Cada vez que pasaba cerca de ese edificio después de medianoche, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. El ritmo de la respiración cambiaba, el oído buscaba un zumbido específico y la mirada se iba sola hacia las cámaras exteriores. No era miedo, era reconocimiento. Una noche vi salir a un guardia distinto, más joven, con el mismo gesto automático. Al cruzar la puerta, caminaba con exactitud excesiva, sin mirar alrededor, como si siguiera instrucciones internas. Al pasar junto a mí, su reflejo en el vidrio no coincidió con su movimiento. Nadie más pareció notarlo. En ese momento, entendí el alcance real del sistema. No necesita retener a todos. Solo necesita que algunos salgan para validar que el reemplazo funciona afuera, entre la gente, sin levantar sospechas. El edificio no termina en sus paredes, se extiende a quienes aprendieron a moverse, según sus reglas. Ahora sé por qué ese edificio nunca cierra del todo. No es por logística, ni por prestigio. Es porque necesita observar cómo sus correcciones se comportan fuera. Cada guardia que sale después de las 2 de la madrugada lleva algo ajustado, una forma de moverse, de decidir, de obedecer señales que nadie más percibe. Yo fui uno de los pocos que salió sin quedar funcional. Por eso sigo siendo capaz de contarlo. Si estás escuchando esto y crees reconocer el edificio, no lo confirme. Si trabajas de noche y notas que tu turno se vuelve demasiado preciso, demasiado limpio, demasiado eficiente, detente antes de las 2, porque una vez que el sistema empieza a corregirte, no busca castigarte ni asustarte, busca algo más simple y más peligroso, en que encajes tan bien que ya no haga falta que regreses para seguir funcionando. Finalmente, entendí el último detalle, cuando el sistema dejó de reproducir mi voz y comenzó a usar la de otros. No cambió el tono ni el formato, solo sustituyó el nombre. Cada grabación seguía la misma secuencia exacta, con la misma hora, la misma puerta y el mismo corredor. El edificio no guarda recuerdos, guarda procedimientos. No distingue entre personas, solo entre versiones que cumplen la función sin desviarse. Por eso, nadie nota la sustitución. El turno termina, el relevo sale, el día comienza, y todo parece intacto. Lo único que cambia es invisible para quien mira desde afuera. Si creíste reconocer el edificio mientras escuchabas, no es coincidencia. Si pensaste en un lugar específico, es porque ese patrón ya existe ahí. La próxima vez que pases por un edificio famoso, después de las 2 de la madrugada, y veas a alguien trabajando con una precisión excesiva, recuerda esto: no estás viendo a un empleado concentrado, estás viendo el resultado final de un proceso que no deja sobrevivientes operativos. Solo reemplazos establecen finalmente. Lo que hace a este edificio peligroso no es que mate ni que encierre, es que corrige, ajusta cada desviación hasta que el turno queda perfecto. Cuando alguien duda, lo repite. Cuando alguien pregunta, lo reemplaza. Cuando alguien entiende demasiado, lo archiva fuera del sistema. Todo queda limpio, operativo y silencioso. Si sigues escuchando historias como esta, no es porque sean raras, es porque son constantes. Y si acertaste el edificio desde el inicio, no lo digas en voz alta. Ese tipo de reconocimiento es exactamente el criterio que activa el próximo reemplazo.